Compartimos APSE con vos. APSE con vos. Y hablando con el País de la Libertad, estamos comunicados con Pedro Lantieri, integrante del equipo de comunicación de FESTRAN, Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe, y miembro de la red de comunicadores del Mercosur. Pedro, buenas tardes. Ricardo Cironi y Marcelo Luchina te saludan. ¿Cómo están, Marcelo, Ricardo? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente, Pedro. Todo realmente, bueno, veníamos hablando un poquito, cuando empezamos con el programa, habíamos puesto una canción que es Grito de Guerra y decíamos que el Grito de Guerra arrancó el día lunes a la noche, siguió en el Congreso y se está dando en montones de lados, en los gremios incluso, porque, bueno, el tema de la inflación, el tema de que no alcanza el dinero y las declaraciones de la oposición donde quiere que hay que aniquilar a los sindicalistas, se está poniendo bastante pesado el tema, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que tenemos que tener muy claro dónde vamos y cómo vamos, ¿no es cierto? Pero también tener muy claro cómo ellos actúan. Acá esta famosa grieta, de la cual se habla mucho, es una grieta que tiene décadas de infamia, décadas de traiciones, pero también tiene décadas de luchas de los trabajadores. Y nosotros, ustedes y nosotros, estamos orgullosos de pertenecer al campo nacional y popular y de sindicatos que no transan, ¿no? Porque si algo APSE tiene claro, y también FESTRAN, y muchos compañeros que integran la intersindical, es no transar, es defender los intereses de los trabajadores, y defendiendo los intereses de los trabajadores defendemos los intereses de la patria, y defendiendo los intereses de la patria defendemos los intereses de la patria grande, esa patria que San Martín, Bolívar y tantos otros de los patriotas han soñado y que se está llevando adelante, mal que les pese a algunos. Pedro, una preguntita así cortita. Miembro de la red de comunicadores del Mercosur. Para los que nos están escuchando, ¿le podés explicar un poquito? Sí, cómo no. Nosotros tuvimos oportunidad junto a Carlos Bornia, un compañerazo santafesino y también miembro de FESTRAN, de integrar durante el gobierno de Néstor y Cristina la Comisión de Comunicaciones en Cancillería dentro del ámbito del Mercosur. Ahí se llevó adelante un trabajo muy importante en comunicación mercosuriana, integración, en comunicación de frontera, en nuevas tecnologías, y lamentablemente cuando llegó el gobierno neoliberal de Macri, eso obviamente dejó de existir. Pero sí quedaron los contactos con todos los compañeros de los países que integran el Mercosur, que trabajan en comunicación, compañeros de sindicatos, organizaciones sociales, y ese contacto hizo que se transforme aquella comisión de comunicación del Mercosur de Cancillería en la red de comunicadores del Mercosur. Conformamos una ONG, si querés llamarlo de alguna manera, que mantiene el ideario ese de una comunicación de la patria grande y mantiene el trabajo unido de comunicadores, a los cuales se fueron sumando gente que históricamente no correspondía al Mercosur. Recuerden, el Mercosur eran 4 países con 2 asociados, pero ahora por suerte tenemos compañeros, de Uruguay, Brasil, Paraguay y Argentina, que son los 4 países originarios, pero también compañeros de Cuba, compañeros de Venezuela, de Bolivia, compañeros de Chile y otros compañeros que se han ido acercando en este tiempo, de Colombia y de Ecuador, y eso es la red de comunicadores del Mercosur. Una red que, digamos, que también es elemento transmisor de lo que hace la intersindical de la comunicación, porque el ideario es el mismo, ¿no? Seguro. Bueno, hoy en la provincia de Buenos Aires, un compañero integrante también de la Corriente Federal, un secretario general de un gremio, Walter Correa, asumió como ministro de Trabajo. Creo que es histórico que un dirigente sindical asuma como ministro de Trabajo, ¿no? Sí, yo recuerdo, por una cuestión etaria, soy más grande que ustedes, no mucho más grande, pero un poco más grande, cuando Perón, no sé si los comeros que escuchan Sónica lo tienen claro, cuando asume Perón al gobierno, que venía de la Secretaría de Trabajo, lo que hace es en las embajadas de Argentina en el mundo agregar el agregado de los trabajadores. Entonces los trabajadores tenían agregados en todas las embajadas del mundo
para justamente El embajador obrero. Los trabajadores del mundo. El embajador era el agregado obrero, en realidad. Había agregados culturales, agregado militar y el agregado obrero. Que hoy día un compañero con digamos, con la trayectoria de Walter Correa y con el compromiso de Walter Correa, sea ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, habla de que no todo está perdido como algunos pretenden hacernos creer, sino que la lucha, cuando es permanente y cuando es inclaudicable, llega a buen término. Y eso también habla bien del compañero Kicillof, que está integrando un gabinete y está llevando adelante una provincia devastada por María Eugenia Vidal y que él la está sacando adelante. Recordemos que ese ministerio María Eugenia Vidal lo había eliminado, lo había transformado en una CIDE paralela para investigar a los trabajadores y de alguna manera reprimirlos y inventarle causas, ¿no? Sí, típico del gobierno anterior esto de haber inventado causas para todos los trabajadores. Exactamente. Hoy también, bueno, hubo una jornada bastante interesante en APSE con la intersindical y la Defensoría del Público, donde se planteó, bueno, lo que se está viendo últimamente, que pseudos periodistas, porque para mí ya de periodistas no tiene nada, son pseudos periodistas, o como acostumbro a decir el sketch de Moria Kazan, no sé si lo recordás, cuando hablaba de Rita Turdero, que decía que había unos sobres que le generaban una dependencia terrible. Y hoy encontramos un montón de pseudo periodistas que tratan de demonizar a la protesta de los trabajadores, si haces un paro. Nunca preguntan el por qué lo haces o por qué el otro. Y, por ejemplo, hoy escuchaba a otro periodista que decía que los inútiles del Ministerio de Transporte no solucionan el problema porque hay 100 líneas de colectivo, lo que él nunca averigua de quién son esas 100 líneas de colectivo. Porque hay un pulpo muy grande que se llama el Grupo Dota. El Grupo Dota y está muy ligado al expresidente. Por lo tanto, sería bueno que investigaran un poquito y no decir que esto es por un problema de plata. Porque la verdad que yo veo los colectivos en la provincia, o sea, en el AMBA, colectivos con aire acondicionado, nuevos, 0 kilómetros. Si te está dando pérdida, no cambiar los colectivos. Vos hablás de por qué no preguntan, ¿no? ¿Quién está atrás? Y Cristina ayer en su charla fue muy clara también, ¿no? ¿Quién está atrás de aquello de lo cual no se habla? Pero vos hablabas recién y te referías a lo que pasó esta mañana, donde APSE nuevamente fue un anfitrión destacadísimo, donde lamentablemente no pudimos escuchar la palabra de Minucci, que es un dirigente tan claro cuando habla, tan preciso, pero bueno, sí se escucharon otras voces, y esto, para el oyente, le estamos explicando, nosotros, los sindicatos, hemos visto, como bien decías vos, se le fue degradando la historia de los pseudo periodistas. Fíjate vos que hay periodistas de espectáculos, hay periodistas deportivos, y dejaron de haber periodistas gremiales. Hay uno o dos nada más, pero el resto ya no hay periodistas que hablen del tema gremial con conocimiento de causa y especificidad, y no es casual. A nosotros, a los sindicatos, nos ponen el neoliberalismo y los medios concentrados hegemónicos de comunicación como los que hacen lío, como los causantes del desorden. Esa demonización de la actividad sindical no es casual, y cuando en la Intersindical de la Comunicación, que ustedes integran junto con nosotros y otros gremios de la CGT, de la CTA, el año pasado se nos ocurrió el plan de acción de la Intersindical, y una de esas cosas era generar un observatorio de medios para demostrar cómo los medios hegemónicos no hablan de la causa de los conflictos, sino hablan de, bueno, un conflicto es un corte, un conflicto es un caos. No hablan de la acción de los gremios, acción a favor no solamente de los trabajadores, sino de la población en general. Y, a ver, ¿quién comentó de que nuestras sedes sociales sindicales pasaron a ser vacunatorios a lo largo y ancho del país? Nadie lo dijo. ¿Quién habla de que nuestras sedes sociales son un lugar de resguardo de la juventud, donde pueden venir a hacer deporte, venir a hacer trabajo y recreación? Nadie lo dice. Somos conflictivos, y en realidad no somos conflictivos. Somos una organización social que tiene por objetivo nuclear a los trabajadores en base a la defensa de sus derechos, pero también al trabajo mancomunado con la sociedad. Este observatorio tiene por objetivo demostrar cómo se nos demoniza, pero además
explicar cómo se debería trabajar en la comunicación el tema sindical. Es un trabajo arduo, no va a ser fácil, pero creo que vamos por buen camino. El intersindical, de hecho, ya lo está haciendo. Este observatorio es algo, un apoyo, una cosa que viene bien, algo que nutre el trabajo de la intersindical, y estamos avanzando en esto, porque la comunicación es uno de los campos de batalla que ha sido descuidado por nuestro gobierno, por el gobierno nacional y popular, por nuestras organizaciones sociales, políticas, sindicales. Hemos descuidado este campo de la comunicación, que es el de la construcción del sentido, ahí donde el enemigo, y hablo de enemigo y no de rivales, porque es el enemigo del pueblo el que está trabajando para generar una falsa conciencia, un falso sentido común en la población, y nosotros ahí estamos medio como quedados, ¿no es cierto? Esa construcción de sentido que dice que el sindicato es malo y que el neoliberalismo es bueno, eso es una falsedad. Y hay que empezar a trabajar en demostrarlo, en ver cómo se construye la comunicación, que hay una comunicación emancipadora, liberadora, y una comunicación cipaya, opresora. Bueno, ahí estamos nosotros. Sí, mira, o sea, yo te escuchaba y recordaba el tiempo de la pandemia también, no solo la casa de la sede central de un gremio o las regionales sirvieron de vacunatorio. Aquellos gremios que tenían hoteles sindicales para los afiliados también los pusieron al servicio para aquellos enfermos del COVID pudieran tener un lugar donde estar. O sea, estas son las cosas que a veces se deja pasar de largo y después te dicen, bueno, hicieron esto o es la caja de los sindicatos y todo, y realmente no conocen lo que están hablando, o si lo conocen lo están tergiversando para llevar agua para su molino. Yo creo que hay muchas cosas, pero vos sabés que, no sé si tenés la misma percepción que yo, pero yo estoy viendo que en un momento dado, hace 4, 5, 6 años atrás, hablar del sindicalismo era ya mala palabra y muchos de los pibes nuevos costaba afiliarlos al gremio hoy en día. Creo que nosotros estamos notando, por lo menos en APSE, una mucha mayor militancia de chicos muy jóvenes. Nosotros nos ha cambiado muchísimo el encuadramiento. En este momento tenemos, o sea, nosotros por nuestra función normalmente somos gente que tiene cierta cantidad de años en las empresas, y hoy, como hay muchos profesionales, la tecnología ha ayudado mucho, tenemos un nivel de jóvenes sub 40 muy grande, muy importante, y que se están afiliando y están empezando a militar, y lo hablábamos el otro día con la gente de organización, la cantidad de jóvenes que hay hoy en los cuerpos delegados. O sea, en el caso nuestro sería cuerpo de representantes, pero bueno, es el cuerpo delegado para el que todo conoce, y muchos jóvenes que tienen muchas ganas de participar y vienen con muchas ideas. Realmente creo que algo que se empezó a revertir, y por lo que pude charlar con otros gremios, se estaba dando la misma situación. Incluso, bueno, a veces lo vemos en el intersindical, también nosotros tenemos unos cuantos años, pero hay muchos jóvenes que están participando, ¿no? Sí, totalmente. Eso a ver, FESTRAM agrupa 52 sindicatos en la provincia de Santa Fe, y lo que vos estás planteando lo vemos allá en toda la provincia también, ¿no? Como después de un momento de parate, de un momento digamos, de desilusión, podemos decir, por parte de alguna juventud respecto de la actividad política y sindical, ahora hay un resurgimiento de este sentido de pertenencia, por un lado, pero también de trabajo colectivo, ¿no? O sea, a nosotros, como sociedad, se nos trató de hacer creer que lo que valía era el individuo, el cuentapropista, el emprendedor, y no lo colectivo. Esto no es casual. Y a través de la acción de nuestros secretarios generales, de nuestros gremios combativos, que siempre han puesto la cara y han puesto el nombre, han puesto la lucha para la defensa de todos los trabajadores, no de un sector, hay una juventud que está nuevamente referenciándose en estas construcciones colectivas, oxigenándonos, dándole nueva vida, nueva perspectiva. Nosotros en Santa Fe estamos trabajando muchísimo en la formación de estos jóvenes, donde damos cursos no solamente de comunicación, porque también es algo que todos tienen que saber comunicarse, no solamente los encargados de prensa, los secretarios de comunicación de los sindicatos, sino todo el trabajador tiene que saber comunicarse con el resto de la sociedad, con el resto de sus compañeros. También estamos haciendo, ahora está terminando un seminario de política internacional, porque tenemos que saber de qué estamos hablando. Cristina la otra vez estaba comentando, todo tiene que ver con todo, o sea,
este juicio que a ella le están haciendo, un juicio de terror, ¿no? Mal armado, un juicio que no tiene pruebas, tiene que ver no con ella, sino con un proyecto. Y ella decía, aunque parezca que no, esto también tiene que ver con cómo la estamos pasando ahora, cómo la estamos pasando mal, cómo hay problemas con los ingresos, todo tiene que ver con todo. Bueno, la capacitación en los sindicatos tiene que ver con esto, con capacitar a los jóvenes que se integran en la vida sindical en todos los aspectos que tienen que ver con la relación de la comunidad, tanto nacionales como internacionales. Si no hubiese juventud, eso no sería posible. Y ahí estoy de acuerdo con vos. La juventud se está referenciando nuevamente en la política, en los sindicatos, en la construcción colectiva básicamente. Sí, y déjame comentar algo, Pedro, que esa juventud, digamos, por lo menos lo que se está dando en algunas de nuestras empresas, ¿no? Las empresas toman jóvenes profesionales. O sea, como te decía Ricardo, nuestro gremio era por trayectoria y vos alcanzabas un nivel jerárquico. Hoy ya los toman salidos de una facultad. Y con un curso de entrenamiento de 7 meses hasta que los envían a los sectores. En ese curso ellos vienen diciendo el sindicato es malo, textual, pasa eso, pero luego de 3, 4 años, ahí es donde se están dando cuenta algunos muchachos y ahí es donde se empiezan a volcar al gremio. Y es fundamental lo que decías vos, ¿no? Esa capacitación y ese volcarle con experiencias y conocimientos para que se den cuenta que no es el individualismo, sino el colectivo. Y con lo otro que dijiste de Cristina, vos fíjate, en un medio escuché ayer, ¿no? Que no lo pude grabar porque la verdad que esto era para grabarlo y hoy pasarlo en todo lado, creo que igual estaba, pero no lo encontré, un periodista diciendo, ya está, ya la condenaron, ya está, era lo que se tenía que dar, después veremos, no importa si es culpable o inocente, pero ya está condenada. A ver, sí, claro. Digo, no, y eso es lo que venden porque es lo que transmiten constantemente, generan opinión. Así son ellos. Fíjate el caso de Amado Boudou, exministro de Economía, el tipo que le tocó los intereses al grupo Clarín y de ahí no se la perdonaron, fue encarcelado de la forma más vil que pueda hacerse. Sacaron fotos de él en pijama, estuvo en la cárcel, estuvo alejado de la familia, todo, y resulta que ahora la justicia lo declara inocente. ¿Y quién le saca el tiempo de prisión? ¿Quién le saca la mancha? ¿Quién saca la idea de la inocencia? Y yendo más atrás, por eso la formación de sentido de la comunicación es un ámbito donde tenemos que trabajar fuertemente nosotros. ¿Se acuerdan lo que pasó con Aníbal Fernández y el Morsa? Sí, y toda una operación destinada a que el peronismo pierda la provincia de Buenos Aires. Y en definitiva el Morsa resulta que era alguien aliado al PRO. Claro. Pero en el imaginario colectivo, en esta construcción simbólica, quedó el Morsa es Aníbal Fernández. Cristina es corrupta, Boudou es corrupto. O sea, se entiende, ¿no? La corrupción siempre pasa por el lado de las organizaciones nacionales y populares. Ahora, ellos no son corruptos, ellos son impolutos. Cuando está demostrado, pero claramente, a ver, la red tiene que explicar qué pasó con los negociados del Paseo del Bajo, qué pasó con el acarreo de los coches y la empresa Dakota y compañía. De eso no es corrupción, esos son errores. Bueno, esos son olvidos. Eso es comunicación. Claro, o concesiones. Cuando uno le pregunta a alguien de la otra vereda, me cruzo con un montón de gente de otra vereda, y le pregunto de cuánto estamos hablando, ¿no? por esta causa de Cristina, ¿no? Ninguno me sabe decir el valor. Son 5.000 millones de pesos. Claro. 5.000 millones de pesos, le digo, ¿sí? ¿Sabés cuándo, hace 3 años, cuánto se condonó a las distribuidoras eléctricas de acá, de Capital? 7.000 millones. Y hace 3 años, 19.000 millones. ¿Y eso qué es eso? ¿Por qué le perdonamos deuda a empresas privadas donde, si eran del Estado, dan pérdida? Como son privadas y no pueden dar pérdida, entonces se lo pago. Claro. Con el agravante que la plata se la llevan afuera, no la invierten acá. Tal cual. Y hacen obras de infraestructura. Y que la plata es de todos los argentinos, no de ese capital. Totalmente. Claro. Totalmente. Sí. Pero ustedes han hecho, como hace poco, una declaración interesantísima, un estudio, pero muy interesante, respecto de cuánto tendría que estar la tarifa de la electricidad en los hogares argentinos, aún entendiendo que haya ganancia para las empresas,
y nosotros estamos pagando de más y vamos a seguir pagando de más, porque nadie averigua cuál es el costo real de tanto de la luz como del petróleo como del gas. Sí, sí. Entonces en esa cosa nebulosa aparecemos nosotros, aparecen ustedes, aparecen los sindicatos, aparecen los trabajadores que saben de qué se trata, poniendo luz, una luz que claro molesta, porque ahí se salen los chanchullos a la vista, pero nosotros conocemos de qué se trata. Por eso la demonización de las organizaciones sindicales. La demonizan ¿por qué? Porque ellos dicen, se perdió en la Argentina la cultura del trabajo. No, lo que se perdió es la cultura de pagar bien al trabajador, hermano. Y entonces ahí estamos nosotros, poniendo puntos sobre las IES, ¿no? Pero bueno, el sindicato sigue siendo demonizado. Y este observatorio y la intersindical tiene que ver con, muchachos, vamos a poner blanco sobre negro. Los sindicatos no son el demonio. Acá el demonio pasa por otro lado. Y si nos ponemos todos de acuerdo y nos unimos, vamos a poder avanzar. De otra manera, ellos van a seguir dividiendo y van a poder hacer lo que están haciendo hasta ahora. Mira, fíjate, Pedro, cambiando un poco el tema, ellos, en un momento dado, el gobierno anterior duplicó y después cuatriplicó las tarifas de autopistas del Sol, que la tiene el presidente del Real Madrid, la cual nos cuesta 800 millones de dólares, esos 800 millones de dólares que van a pagar los usuarios con la nueva tarifa. Y resulta de que ahí no hay asociación ilícita, no hay supuesto porque nadie puede dar la orden. A ver, hay cosas que se caen de maduro, realmente son de manual, tienen su librito escrito. Yo, a ver, uno a veces mira películas, a mí me gusta a veces cuando ves un juicio por jurado, cómo se manejan los abogados, más allá que sea una película y eso. Pero normalmente el abogado presenta el cargo, presenta las pruebas, presenta todo. Acá son todas declamaciones. ¿Está comprobado? ¿Comprobado con qué? Porque también agujerearon la Patagonia, parecía un queso gruyere con el tema de los containers de la Subi, Oliveto, Carrió y todas esas, y no encontraron la Bullrich, que bueno, tiene que cambiar el jugo de uva porque viene bastante mal últimamente el que está tomando. Y realmente, escúchame, o sea, algún día creo que me gustaría que explicara, en la foto donde están 8, desaparecieron 7, ya no. Sí, bueno, cosas que nunca te van a explicar porque ellos no les conviene explicar. Pero además porque no hay periodistas que le pregunten a fondo, ¿entendés? Y si hay periodistas que se juegan, enseguida son demonizados con esta grieta famosa que ellos generaron. Está clarísimo lo que vos decís. Y a ver, acá en la Ciudad de Buenos Aires, otro que está absolutamente blindado por los medios de comunicación a través de las pautas, ¿no? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estaba gastando hasta el mes pasado 12 millones de pesos por día, escuchá esto, por día, 12 millones de pesos en comunicación. Y ahora en el nuevo presupuesto que fue aprobado por mayoría, porque tienen la mayoría en la legislatura porteña, pasan a 23 millones de pesos por día en comunicación, en una ciudad donde hay chicos que se mueren en las escuelas primarias por abandono, donde los hospitales están desfinanciados, donde no se abrieron nuevas escuelas, donde las líneas de subterráneo, aquellos famosos kilómetros por mes que iban a hacer, no los hicieron, donde los negociados como el soterramiento del tren o como el paseo del Bajo son pero asquerosamente terribles. Bueno, ahí está el muchacho y los medios de comunicación blindándolo. 12 millones, 23 millones de pesos por día van para que hablen bien de ellos y no para que siga la verdad. Te voy a dar un dato que es irrisorio. Viste que amplió las esquinas, las veredas, ¿no? Cuando andás por Buenos Aires, viste que en algunos lados hay unos maceteros gigantes. Sí. Bueno, valen 25.000 pesos cada uno el mantenimiento mensual. Ahora yo digo, las plantas se las roban también, porque no sé quién se las roba, porque nunca veo una planta que esté en funcionamiento, los maceteros están ahí muertos de risa. 25 lucas cada macetero. Y ahora, ¿vos escuchaste que alguien le pregunte sobre esto? No, ¿y quién es el dueño? ¿Y quién es el dueño de la cementera en la capital? El Coloradito. Ahí tenés. El Coloradito es el. Ahí tenés. A ver, todo el negocio queda en casa, la baldosa, nosotros que venimos a Capital a trabajar acá, vemos cómo cambia la baldosa todos los años y la pegan. Bueno, yo la verdad que si vino en el albañil y la pega así en mi casa, creo que donde la espalda cambia de nombre, la patada que le pego llega al obelisco, más o menos. Claro, ahora todo eso es posible porque están blindados por los medios hegemónicos de comunicación. Y es el sobre. Es una deuda de este gobierno que nosotros tenemos que reclamar, es la plena vigencia de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual,
que fue desmantelada por Macri a través de decretos y que puede volver esos decretos para que atrás. desmantelaron la ley de servicio de comunicación audiovisual, pueden ser cambiados por un decreto que lo vuelva a poner en vigencia. Y por lo menos ahí ya tenemos una punta de trabajo. Nosotros, los sindicatos, este programa es un ejemplo de cómo el sindicato entiende que la comunicación es una necesidad y es un derecho. Hay sindicatos que tienen medios de comunicación propios, pero no son teóricamente legales porque no se abren las nuevas licencias. Bueno, ese también es un tema que tenemos que trabajar, ¿no? La comunicación de las organizaciones sociales y las nuevas licencias, y no estoy hablando de una comunicación contra Clarín, estoy hablando de una comunicación para que todos tengan la posibilidad de expresarse, y de esa manera al público, al usuario, le llegan todas las distintas voces para que puedan ellos hacerse su composición de lugar y entender de qué se trata. Mientras tanto, seguirá siendo un discurso único, seguirá siendo una bajada de línea única, y lugares de aire puro como este programa, como Radiográfica, como la radio de los sindicatos, serían la excepción, cuando tendría que ser lo normal. Pedro, vos conocés de comunicación, se nos está yendo el tiempo. Hablé con una conversación hermosa y me encantaría seguir, y bueno, te vamos a comprometer para volver a charlar con vos. Tu reflexión final, y pues después nos vamos a un corte. Y te agradecemos enormemente que nos hayas atendido. La reflexión final, si vale, es construyamos colectivamente. El que está al lado es mi amigo y mi compañero. Juntos vamos a poder avanzar muchísimo, más que separados y divididos. Pedro, que termines lindo el día y nos hablamos, y bueno, seguramente pronto nos reuniremos en la Intersindical y volveremos a charlar en la radio, porque realmente creo que quedan temas para que lo sigamos profundizando. Te mando un gran abrazo. Un abrazo, bueno, Pedro. Un abrazo y gracias. No, que estén bien. Gracias, muchas gracias.